Buenas tardes. Es miércoles 3 de enero. Son las 6, 7 de la tarde o las 18 con 7 minutos. Y estamos en Crónica Digital analizando la semana política. Junto a Juan Andrés Lagos, periodista, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Y feliz año, pues, ya que nos estamos Feliz viendo, ¿no es año, cierto? feliz año, Omar, para ti, para tus seres queridos y por cierto también para Crónica, para quienes trabajan y le ponen mucho empeño para que este portal siga adelante. Y bueno, también para las amigas y amigos que se conectan, se contactan semana a semana. Sí, pues. Felicidades. Sí, felicidades a todos, a todas. Oye, Juan Andrés, esta semana ha sido bien compleja, pese al año nuevo, ¿no? Han habido situaciones que son difíciles a nivel internacional. Ha habido intensificación del conflicto en Ucrania, por una parte, ¿no es cierto? Eh, con acciones militares dirigidas de alto impacto, diría yo, por parte de la Federación Rusa. Por otro lado, está también, ¿no es cierto?, este asesinato de un alto dirigente de Hamas, lo que pone en tela de juicio cualquier tipo de diálogo y, por cierto, ¿no es cierto?, también altera el sector ya que este asesinato fue hecho en el Líbano, por cierto, lo que significa, ¿no es cierto?, una denuncia internacional contra el Estado de Israel, lo que significa, ¿no es cierto?, una serie de elementos posibles porque hay otros dirigentes de Hamas que están en otros países, como lo establece, como por ejemplo lo establece el de Global Times, que es el medio chino, ¿cierto?, y que manifiesta la preocupación a partir de eso. Inclusive el propio gobierno, ¿no es cierto?, turco toma detenido inmediatamente a más de 30 agentes, ¿no es cierto?, de los servicios de inteligencia israelí. ¿Cómo ves tú eso, no es cierto?, dentro de este contexto de lo que está ocurriendo a nivel internacional y cómo empieza este año 2024, que empezó bastante acelerado, diría yo. Juan Andrés. Bueno, hay que hacer el esfuerzo de hacer el análisis cable a tierra porque no se saca nada con otra cosa, nada. O sea, puede ser algún mecanismo de defensa por ahí, por allá. Nosotros varias veces hemos recurrido a Eric Fromm para entender algunos comportamientos de las sociedades en ese terreno. Pero, a ver, el año que termina se inició con una situación concreta. La OTAN y el imperialismo norteamericano desataron la guerra contra Rusia desde Ucrania. Yo creo que ese es el texto más directo de lo que está ocurriendo allí. Eh, lo demás, para mi gusto, son simulaciones un poquito peculiares, pero que van perdiendo mucho soporte, mucho, mucho, mucho. Desde que comenzó esta situación, a comienzo del año pasado hasta ahora, lo que ha ido quedando más en evidencia de manera descarada y explícita es que el imperialismo norteamericano y sus socios de la OTAN siguen y siguen y siguen y siguen empujando desde Ucrania y esto tiene que ver con una situación más global. Pero el año que comienza eh, eh, se ve trágica y dramáticamente sometido a una situación terrible para la humanidad, lo hemos dicho otras veces, que es el plan de exterminio, la masacre en Palestina. Y yo creo que ese es un punto de referencia que a mí me parece extraordinariamente importante porque nada ha podido detener esta ofensiva con la violencia y con el terrorismo que tiene de parte de Estados Unidos desde de Israel en contra del pueblo palestino y, y lamentable y trágicamente los organismos internacionales no han podido detener esto. El discurso, yo lo sugiero, de el encargado de los temas humanitarios de Naciones Unidas cuando renuncia hace un poco tiempo atrás, es dramático porque no se ha podido detener la masacre. Israel sigue bombardeando, sigue atacando y se extiende el conflicto. Ahora el imperialismo norteamericano que tiene tapizado de, mira, nosotros no es por autorreferencia, pero nosotros cuando empezó el conflicto, cuando empezó esta guerra contra Palestina, lo señalamos, es decir, ojo,
Eh, Usted no mueve uno o dos portaaviones con la cantidad de barcos de guerra a su alrededor. No los mueve para mitigar una situación como la que está ocurriendo en Palestina. Y el imperialismo norteamericano sí lo hizo. Y también lo hizo con el apoyo de la OTAN. Y ahora la tensión militar está en el Mar Rojo. Y ya hay varias naciones involucradas, Yemen, Irán más directamente. Se están produciendo muertes por parte de estos involucramientos y por lo tanto la guerra se generaliza, se generaliza. Probablemente todo esto va a incidir con los valores del petróleo, con otros recursos, con la geopolítica, porque ahí están afectándose lugares por donde transita mucho barco de carga, mucho, mucho, mucho. Lo que tú decías, Omar, o sea, aquí se involucra el Líbano, Turquía está cada vez más involucrado directamente, Egipto, en fin, es decir, yo creo que hay una situación que lamentable y trágicamente se generaliza desde el punto de vista del origen, que es la invasión militarista norteamericana de la OTAN e Israel respecto de Gaza, pero lo que va quedando demostrado es que aquí hay cuestiones mucho mayores que tienen que ver con una geopolítica y una estrategia. Pasa lo mismo en Asia-Pacífico, en Taiwán, donde China hace tremendos esfuerzos por tratar de evitar la militarización. Pero yo creo que el trasfondo de esto definitivamente, Omar, es la tremenda crisis en que está el capitalismo salvaje, especulativo, financiero, en todas sus dimensiones, a pesar de que siguen habiendo voces tan extrañas, tan dogmáticas, de que esta es la única vía de la humanidad, como lo decían a comienzos del 90, cuando se desploman los socialismos reales, ¿no es cierto? Y ahí aparece esta frasecita, el fin de la historia, la aldea global, en fin, un montón de... Esta embriaguez, esta borrachera neoliberal del capital especulativo financiero, que las secuelas que está dejando en la humanidad son terribles, terribles y brutales. Y por otro lado, en esta contradicción, el desarrollo y el despliegue de nuevos bloques de poder, nuevos bloques que inciden en la economía mundial, pero que son bloques que no hacen guerras, que no hacen intervenciones, que no hacen dictaduras, que a lo menos, y no es menor, ¿eh? No es menor, a lo menos respetan el derecho internacional y buscan la paz. Y eso hoy día está sentado en los BRICS. Yo vuelvo a repetir con mucho énfasis, el destino de la humanidad hoy día no depende ni del imperialismo yanqui, genocida, brutal, criminal, ni de muchos gobiernos de la OTAN. Algunos se están como desestabilizando, entonces ahí hay toda una situación, porque no hay ningún país del mundo, ni de Europa, ni de Estados Unidos, donde hayan expresiones populares de rechazo a la guerra norteamericana-israelí contra Palestina. Esto se generaliza, son movilizaciones grandes, contundentes, incluido en nuestra región también, incluido Chile, por cierto. Eh, pero yo creo que hay un punto de referencia que para mi gusto es súper importante, y es que en estas circunstancias el destino de la humanidad ya no tiene ninguna salida en relación a estos actores dominantes y hegemónicos. La única esperanza que queda, y que yo creo que es la única, es que los BRICS sigan creciendo, se sigan incrementando, el banco que han construido siga potenciándose, los niveles de intercambio entre monedas que ya no son el dólar ni son el euro siga adelante, los intercambios comerciales que yo creo que no son tampoco simétricos, son asimétricos, porque el mundo es un mundo totalmente desigual en todos los planos. Y eso no va a pasar porque existan los BRICS. Pero del punto de vista de esas asimetrías, que son reales, reconocibles, y que a lo menos las potencias del BRICS reconocen esas asimetrías, se produzca una nueva lógica de crecimiento económico a escala humana, se produzcan otras situaciones que eviten estas criminalidades tremendas. O sea, en Palestina estamos hablando más de 22.000 personas ya muertas, asesinadas y 10.000 niñas y niños. O sea, estamos hablando de eso y sigue. No es que pare, sigue, sigue. Entonces yo creo que ahí no se saca nada
desde el punto de vista de la media hegemónica, esta manada hegemónica, que trata de empatar y que los terrorismos son de los dos lados, un montón de otras cosas más, no se saca nada con eso. Yo creo que es la humanidad la que está en el punto de referencia que vemos. Estas matanzas de niñas y de niños creo yo que son conmovedoras, eh, pero hay actores principales que no se detienen, no se detienen y no hacen ninguna referencia a lo que eso significa. No la hacen. O sea, yo te diría, Omar, que partimos el año, lamentable y trágicamente, con una posmodernidad decadente, una posmodernidad brutal, que no ha llevado a la humanidad a la paz mundial, ni nada cercano, una posmodernidad que refleja lo peor de la escala humana en los últimos siglos. Creo que ese es el hecho, la situación real. Y insisto, hay una esperanza, claro que la hay. Yo en eso vinculo, por ejemplo, en concreto, el esfuerzo de la Revolución Cubana, del proceso bolivariano en Venezuela, de Nicaragua, de Bolivia y de otros países en nuestra región que empujan en esta dirección. Creo que ahí hay también expresiones concretas que son muy evidentes. Bueno, de Brasil, de México, que yo creo que el año que termina demuestra que el gobierno del presidente López Obrador, la izquierda mexicana, con todas las críticas que se le puedan hacer, pero si el problema no es ese, pero lo que hay que reconocer es que Brasil y México están jugando un papel gravitante en lo que significa esta esperanza regional, continental y planetaria hacia un mundo nuevo, o un mundo posible. Yo creo que ahí están los puntos de referencia, Omar. Sí, mira, yo veo, bueno, hay una tensión evidente entre un mundo que es unipolar y un mundo multipolar que emerge, ¿no? En ese sentido, estas tensiones también se van dando y van generando sus reverberaciones a partir de los hechos que hemos ido comentando, Ucrania, ¿no es cierto?, Franja de Gaza. En ese sentido, por ejemplo, la demanda de Sudáfrica contra el Estado de Israel, ¿no es Así cierto?, es. en el Tribunal Internacional de la Haya, por genocidio, nada menos, y por política, Y ¿no es cierto? Sudáfrica rompió relaciones diplomáticas Claro, estamos hablando de con un país Israel. importante, de uno de los países más importantes, ¿no es cierto?, del mundo africano y que es parte, por tanto, del BRICS también. En ese sentido está la visita, ¿no es cierto?, de este primer ministro de la India a la Federación Rusa, que no fue una visita corta y que una visita que tenía varios elementos sobre la mesa, desde las cuestiones económicas, las cuestiones militares y otro tipo de, en el fondo, de acuerdos y posibilidades en el marco, ¿no es cierto?, de la presidencia de la Federación Rusa del BRICS, que eso también es otro hecho, ¿no es cierto?, bien importante y que va viendo, ¿no es cierto?, en el fondo cómo la diplomacia rusa va generando una serie de situaciones que hablan, ¿no es cierto?, y que van dando señales a nivel internacional. Desde ese punto de vista, a mí me parece que lo que va a cursar de este año 2024, aparentemente por el inicio, va a ser un año crispado. Sí. Aparentemente por el inicio se ve, ¿no es cierto?, que las dimensiones de tensión entre la angloesfera y este mundo del BRICS van a ir creciendo, no sabemos hasta qué punto, y van a ir topándose en diversos lugares, como está ocurriendo efectivamente hoy en Ucrania, como está ocurriendo en la Franja de Gaza, y como seguramente van a ir ocurriendo en algunos otros espacios que van a ser pasos marítimos, ¿no es cierto? Ciertos lugares donde hoy día ya se están dando situaciones que son problemáticas y que pueden seguir profundizándose. Esto, Omar, yo creo que para nuestra región, para mi gusto, el único camino que tenemos para los pueblos de nuestro continente, obviamente no estoy hablando no del pueblo norteamericano, yo estoy hablando del imperialismo yanqui, de eso estoy hablando.
Y voy a seguir hablando del imperialismo yanqui porque el imperialismo yanqui existe, no es una ficción, no es una categoría conceptual, es una realidad. Eh, y bueno, y además es el imperialismo hegemónico, o sea, no hay. Y además somos el patio trasero de ese imperialismo, ¿no? Y aquí nos han sometido a dictaduras, la otra vez lo decíamos, o sea, aquí esta región fue sometida a dictaduras terroristas de Estado, brutales, para instalar las transnacionales, tal cual como lo señaló Salvador Allende en su preclaro discurso en Naciones Unidas. Pero después vino el proyecto de pasar por arriba de nuestras fronteras, nuestros estados nacionales. Y lo que detuvo eso claramente fueron la emergencia de las luchas populares y gobiernos como el de Brasil, como el de Venezuela, como el de El Salvador en su momento, como el de Nicaragua, Cuba, por supuesto, jugando un papel muy gravitante, yo insisto en este punto, a pesar del criminal bloqueo, que es otra de las cosas terribles que pasan en esta humanidad. O sea, en la Asamblea General de Naciones Unidas la mayoría, pero unánimemente casi, vota en contra del bloqueo, imperialismo yanqui le da nada. Y ahí, asociado con Israel, Ucrania, no es menor. Entonces yo creo que ahí el único camino que le queda a nuestra región y a nuestros pueblos es apurar el tranco desde el punto de vista de conformar un bloque de naciones. Y por tanto la clave es la integración y no hay alternativa. Yo creo que si alguien sigue pensando con ese espejo retrovisor, ¿no es cierto?, que es como parte de una cierta antropología histórica, una cierta dialéctica, el espejo retrovisor, ¿no es cierto? Si quiere seguir pensando de que aquí todavía tiene cierta legitimidad la posmodernidad, el neoliberalismo, la aldea global, el capitalismo salvaje especulativo que emerge, ¿no es cierto?, de la caída de los socialismos reales, que toma la hegemonía planetaria, es cuestión de ver el planeta hoy día, es cuestión de verlo, de tocarlo, de sentirlo. Y yo creo que en ese sentido hay que apurar mucho el tranco a la integración, a la construcción de bloque de naciones. La CELAC, por cierto, para Milei, un desastre, acaba de decir que él va a retirar a Argentina de los BRICS, y yo encuentro que lo que ha dicho el presidente Maduro es totalmente cierto, es una brutalidad lo que va a hacer Milei, es una brutalidad terrible, pero para su pueblo, para su nación. Porque en el fondo lo que está buscando con eso es darle de nuevo espacio al FMI en su tercer intento por tratar de someter, bien lo decía Vidal en la radio Nuevo Mundo, si no me equivoco, de someter a Argentina a lo que hizo la dictadura fascista y las transnacionales y la derecha en este país y los que respaldaron el golpe con terrorismo de Estado, bajo dictadura. Esa es la receta, si no tiene ninguna complejidad. Es de un dogmatismo tremendo. O sea, la economía neoliberal, Omar, es de un dogmatismo, de un totalitarismo brutal. Yo creo que eso se va a empezar a estudiar mucho más profundamente eh, ya ahora, porque la exigencia, la necesidad de pervivencia de la humanidad y de los pueblos, sobre la base de la necesaria y urgente superación de este tipo de economía, de estos modelos económicos, de estas formas como el FMI ha sometido a los pueblos, las transnacionales, las corporaciones, es que yo creo que ya requiere no solamente pensamiento propio, requiere urgencia propia, ¿no? Urgencia propia, o sea, la necesidad de modelos de desarrollo, de crecimiento, ya tiene que ver con la pervivencia de las naciones y de los pueblos. Mira lo que está pasando en Argentina. O sea, en Argentina lo que está pasando por tercera vez es un intento que va a someter al pueblo argentino, a las mayorías en ese país, a lo que efectivamente sometió la dictadura, el golpe en Chile, donde muchas veces y con toda razón, a propósito de los 50 años, hablamos mucho de las violaciones a los derechos humanos de primera generación, o sea, la vida, la tortura, la ejecución, la desaparición, terrible. Pero cuidado, que el pueblo chileno mayoritariamente fue sometido por más de una década a la hambruna, porque con 35% de desocupación, con comedores populares, con ollas comunes, con la situación que había, aquí eran muy pocas las familias que efectivamente podían no estar en esa situación. El universo de hambruna en Chile fue generalizado. Y yo creo que a veces eso se busca olvidar, pero es algo transgeneracional que pasa, que deja huellas,
que deja huellas profundas en las subjetividades. El temor al otro, lo hemos dicho muchas veces, estudio del PNUD, yo lo recomiendo, cuando Norbert Lechner era su director, mediados de los 90, el temor al otro deja en evidencia el Chile real. Y en ese mismo momento el libro de Tomás Mulián, Anatomía de un mito, Sí, a la élite neoliberal transversal también la dejó un poquito, pues no sabían qué decir. No sabían cómo sacarse de encima un diagnóstico sociopolítico de una imaginación sociológica muy grande por parte de Tomás y que dejó en evidencia el Chile real, que Gladys, entre otras, pero Gladys encabezaba, lideraba mucho este intento por develar lo que realmente era Chile, ¿no? Fue uno de los grandes aportes y legados de Gladys y de esas voces, Bolodia, en fin, hay más, pero yo menciono esa, es que haber no cejado en develar lo que realmente era Chile. Fíjate que la consigna de la campaña presidencial de Gladys, que tuve el honor de encabezar en su coordinación, era por un Chile de verdad. Porque me recuerdo perfectamente que nuestra reflexión en el comando y con ella, porque ella se metía mucho en la dinámica del accionar, de la creación, es que tenemos que salir al paso de esto. Tenemos que hablar del Chile por un Chile de verdad. Y por un Chile de verdad tenía significaciones varias. Una, por un Chile de verdad, no de mentira, pero también por un Chile de verdad, en el sentido de reconocernos, perdón, de lo que realmente somos, con nuestras desigualdades, con nuestras miserias, con nuestras potencialidades, con nuestras identidades, con nuestras éticas. O sea, eso es lo que lleva a Gladys a plantearse como primer punto de referencia de su programa de gobierno la necesidad de una nueva constitución. Estamos hablando de comienzo del 2000, de una nueva constitución. Ese era el punto inicial y no era porque sí, era porque ahí había un diseño estratégico, una mirada, una proyección política muy profunda. Bueno, y Tomás Mulián era su jefe de campaña, formalmente, digamos, ¿no? Entonces, bueno, en ese comando, junto con destacar el sujeto popular, trabajadoras y trabajadores, comunidades mapuches, pueblo originario, ujú, medio ambiente, es muy fuerte todo aquello, pero junto con todo eso, ese comando encabezado por nuestra candidata presidencial, que era Gladys, abrió paso a una serie de transgresiones que pusieron en el centro los temas que tienen que ver con identidades de género, que no se habían producido en Chile históricamente. Nadie los había hecho, nadie. Y por eso es que en esa campaña juegan un papel tan importante personas como Pedro Lemebel y muchas otras personas transgresoras que peleaban por el respeto, el reconocimiento a la diversidad de géneros, que mm, después rebota años después con movimientos tan fuertes y tan potentes como los que hemos tenido hace un tiempo atrás. Pero creo que ahí hay, Omar, ciertos puntos de referencia que yo creo que los vinculo estrechamente a la necesidad de avanzar en identidades populares, en identidades nacionales, estrechamente vinculadas, interactuantes, para construir un bloque de naciones que ya no soporta seguir en estas fragmentaciones y en estas divisiones al interior de los estados nacionales y entre los estados nacionales. O sea, yo creo que ahí hay un desafío muy fuerte, pero muy fuerte. Creo que es necesario, escuchaba atentamente el otro día el discurso del presidente de Rusia, Vladimir Putin, a propósito de algo que debiera escucharse más y no sin prejuicios ni caricatura, cuando dice, si hay algún país que le ha reconocido la identidad a Ucrania, es Rusia. Y hace la referencia histórica, no hace teoría, hace la referencia histórica. Y esto lo dice a propósito de que para Putin, para su gobierno, el uso y abuso criminal que está haciendo el imperialismo yanqui y la OTAN desde Ucrania para golpear a Rusia es cada vez más evidente, como como lo es el impulso que el imperialismo norteamericano y la OTAN le dan a Israel para exterminar a Palestina y seguir hacia el Líbano,
y seguir hacia Egipto y seguir hacia Siria y tensionar el Mar Rojo. O sea, no hay aquí una guerra defensiva, es una guerra ofensiva que tiene que ver con que para el imperialismo yanqui, para la OTAN, las guerras, una vez más, son situaciones de... Es terrible lo que voy a decir, pero posibilidades de aumentar sus tasas de plusvalía, sus ganancias económicas, su hegemonía política y militar también. Sí, mira, Juan Andrés, frente a lo que tú planteabas, fíjate que hay un artículo de un escritor de origen israelí, Yuval Abraham se llama. El B es con V, Ya, Vraham. Y se llama el documento completo del Ministerio de Inteligencia, Ocupación de Gaza y traslado total de sus residentes. Es un, es un artículo muy interesante porque hace referencia a un documento de inteligencia de noviembre del año 2023, en donde lo que se proponía, ¿no es cierto?, era la salida de 2,2 millones, ¿no es cierto?, de habitantes de Gaza y trasladarlo, ¿no es cierto?, a lugares cercanos. Y cuáles son las posibilidades de eso y cuáles son los países con los que se estaba conversando y cuál era, ¿no es cierto?, en el fondo la visualización, ¿no es cierto?, de una perspectiva desde el punto de vista israelí de la solución del problema, ¿no es cierto?, del problema palestino. Y desde ese punto de vista, la solución que ellos proponían, bueno, es la que, es la que estamos observando, por cierto, y que está así es. sustentada en documentos oficiales y que hoy día ustedes pueden buscar a ese autor. Ahí está el documento entero y está desglosado en ese artículo, por cierto. Se los dejo ahí como referencia para los que quieran entrar, ¿no es cierto?, en un espacio de conversación que sea serio, ¿no? Porque uno tiene que hablar uno tiene que ser respetuoso de la verdad, pues más allá del corazón que uno tenga. Sí, Y así es. así, y así es como debe ser. Luego, yo creo que esto también ha traído como consecuencia una discusión sobre un concepto que lo hemos escuchado mucho y que en Chile también ha impactado de una u otra manera, ¿no es cierto? Que es el concepto del sionismo y que son las discusiones que se han venido dando, no solamente en Chile, sino que están en América Latina y que yo diría que están a nivel internacional y que cruzan a diversos sectores, ¿no? Sí, Y desde ese punto de vista, en algunos lugares tiene mayor o menor intensidad, en ciertos lugares, ¿no es cierto?, las polémicas son mayores o menores, pero está cruzando y sobre todo a los sectores, ¿no es cierto?, transformadores, por el impacto que está teniendo, ¿no es cierto?, el asesinato de niños, el asesinato de mujeres, ¿no es cierto?, en el fondo, las víctimas civiles, que son innegables, están ahí, no son solamente cifras. Eh, y en eso, ¿cómo ves, Juan Andrés? Bueno, esta discusión que de una u otra forma también tocó, ¿no es cierto?, a dirigentes del Partido Comunista que tienen visiones un poco distintas y que nosotros avisoramos, incluso yo me acuerdo que entre 2, 3, 4 programas atrás decíamos que esto también puede tocar, ¿no es cierto?, de uno u otro modo, ¿no es cierto?, a estas representaciones que vienen con orígenes familiares, ¿no es cierto?, tanto árabes como israelíes. ¿Cómo ves bueno, tú yo eso? creo, sí, yo creo, Marc, mira, a mí el punto que tú tocas es súper importante porque efectivamente está cruzando todas las situaciones a nivel planetario. Y quiero ser súper directo en esto. O sea, yo creo que eh, aquí hay una realidad, aquí hay un plan de exterminio, aquí hay un genocidio en curso, eso lo está perpetrando el Estado de Israel junto con el imperialismo yanqui y junto con la OTAN. Esa es la realidad. Al comienzo de esta situación se trató de empatar esto con Hamas. Y nadie, yo por lo menos no estoy de acuerdo con lo que hace Hamas. Pero en esta búsqueda de empatar, porque eso es lo que se buscó y se sigue buscando, se empezó a producir una situación terrible, terrible, terrible. Y es que la gente que ponía en igualdad de condiciones estas dos circunstancias, y ojo que hubieron personalidades de conocimiento mundial que hicieron esto. En la Mm. medida en que pasaban los días y las semanas
y el efecto era el que es, que nadie puede negar, esto se fue desplomando. Se fue desplomando. Esa es la realidad. Y creo que es doloroso porque en esto que te señalo, si uno escucha o lee lo que ha planteado Daniel Jaue, lo que ha planteado Miguel Lamner, lo que ha planteado Carmen Hertz, no solamente en este momento, en esta controversia, sino que lo que han planteado desde el punto de vista del tema esencial, central, fundamental, no tienen diferencia. Creo. O sea, la diferencia surge de una cuestión que puede ser secundaria para efectos de lo fundamental, que es esto, que es el plan de exterminio, ¿no? Que es el plan de genocidio que está en curso. Y creo que ahí digo doloroso porque tengo la impresión de que, eh, como todas las cosas después de la guerra, todos somos generales. Ojalá se hubiera evitado, porque hoy día lo que necesita el mundo, lo que necesita el pueblo palestino, lo que necesitan las niñas y niños palestinos, es que se imponga el cese al fuego. Es que, fíjate, estamos hablando de cosas tan básicas, el cese al fuego, que se imponga el diálogo, que se imponga un canal de ayuda humanitaria. De eso estamos hablando, de cuestiones hiper básicas, porque la masacre continúa. Entonces, frente a la dimensión de esa masacre y frente a lo que está ocurriendo, yo siento que la diferencia que se ha planteado, que aparentemente Daniel ha dicho que no dijo lo que él dicen que dijo, e incluso ha puesto videos, ha puesto afirmaciones, creo yo que ojalá que se haga el esfuerzo para poder empujar en lo que hay que empujar. Ese es mi punto de vista y creo que no es una forma de evadir la situación, es una forma de colocar en el centro lo que hay que colocar, que es tratar de hacer todo lo posible, lo decía el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, claramente en el Caldillo, el primero, y lo dijo después, eh, aquí lo que hay que hacer todo para evitar que siga esta masacre. Y evitar que siga la masacre es empujar en esa dirección, porque se está perdiendo esa batalla, si esa es la realidad. Ahora, se está perdiendo en un sentido relativo, porque ocurre que el conflicto se sigue extendiendo, por lo tanto, no sé dónde vamos a llegar. Yo no sé dónde vamos a llegar. Yo no sé si hay conciencia en Chile de lo que significa la tensión que se produce hoy día militarmente en el Mar Rojo, que involucra a Egipto, Turquía, Irán, Yemen, el imperialismo norteamericano, que está muy recontra lejos de esa zona, pero que sin embargo nadie levanta, o sea, muy poco en Chile levanta la voz y dice, oye, pero ¿qué están haciendo los yanquis allá? Como que si fuera lo más natural del mundo que el imperialismo yanqui se meta donde se le ocurra. Ah, no, pero si China se va a meter a Taiwán. Ah, no, pero si Rusia se mete con Ucrania. Ah, no. Entonces es curiosísima la lógica hegemónica imperialista mediática que trata de torcer las realidades, torcerlas. Entonces, como también tuercen el hecho de que lamentable y trágicamente el Estado de Israel, desde los 75 años que existe, lo que ha hecho es ir generando una situación que hoy día significa que Palestina ha perdido, yo siempre lo digo, a proporción, el territorio chileno sería menos de la región metropolitana si se viera afectado por la situación que se está viendo afectado a Palestina. Entonces, yo creo que hay hechos tan concretos, tan reales, tan fundamentales, que a mí me parece que hacen necesario poder trabajar, aún con diferencias desde el punto de vista de cuestiones como las que se han planteado, aún así, si es que existieran, a mí me parece que es necesario que hagamos el esfuerzo desde Chile para empujar en lo central. Y yo creo que en eso no nos podemos detener.
no nos podemos detener. Creo que hoy día la tarea fundamental de Chile y de los pueblos del mundo es terminar con esta masacre. Eso es, y ahí me da la impresión que Daniel, que Miguel Launer, que Carmen tienen una postura en esa dirección. Entonces, tratar de volver a reponer, ¿me entiendes? Como uno mira, como lo hacen los medios hegemónicos, que, ojo, no están inventando, porque lo que están haciendo es tomar como puntos de referencia. Yo insisto, no están inventando, pero en las direccionalidades, lo que hacen es tratar de volver a poner este punto, porque ellos hablan, si tú miras las direccionalidades, las líneas de mensaje, los medios hegemónicos en Chile, te hablan de la guerra entre Hamas y Israel. No te hablan de la invasión de Israel a Palestina. Y ocurre que la invasión es sobre Palestina. O sea, eso es un hecho real, un hecho indesmentible. Y los muertos y las asesinadas y asesinados son mayoritariamente palestinos y además inocentes porque no tienen armas. Estamos hablando de más de 10.000 niños, niñas. Estamos hablando de guaguas de meses. Estamos hablando de gente que vive en campamentos. De eso estamos hablando. Entonces es como también este punto de referencia, cuando me pasa a mí, ahí yo me tomo conciencia de que lo terrible que se está viviendo y aterrizo en Chile. No digo que sea igual, pero el nivel que tenemos en Chile de angustia respecto del crimen organizado y el narcotráfico es brutal. Hay que partir de esa base. Disminuirlo es no reconocer la realidad. Pero yo creo que ya llegó la hora de que efectivamente no lleguemos al punto, y valga la redundancia, de que cuando me toca a mí, yo reacciono. Porque ahí es muy peligroso eso, en una sociedad tan fragmentada como la chilena respecto de temas como el del narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado, es muy, 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 muy peligroso. O sea, yo creo que estamos topando ahí un límite, y no hago la comparación, sino que hago la secuencia respecto del reconocimiento de cosas que yo diría sensiblemente se requiere reconocer y no necesariamente a partir de que a uno le ponen el puñal aquí o la pistola en el pecho o un disparo de una bala loca que mató a alguien en tu población o a tu familia, porque esas cosas son las que pasan en Chile, pero también pasan los enfrentamientos directos. Entonces creo que ahí, Omar, hay un tema de, insisto, lo digo con mucha humildad, pero también con mucha convicción, hay un tema de sensibilidad humanitaria. Creo que ahí, en el caso de Palestina, se trata de nublar y se trata de ocultar y de mitigar con esto de que aquí hay un enfrentamiento entre Israel y Hamas. El enfrentamiento entre Israel y Hamas eh, puede que exista en algún sentido, pero lo que está ocurriendo es el exterminio de un pueblo en personas, seres humanos y en territorio. Dos cosas. Lo decíamos la otra vez, ¿por qué los informes de relatores internacionales de Naciones Unidas respecto del pueblo mapuche acusan al Estado chileno, no al gobierno, no a un gobierno, sino que al Estado chileno? Lo acusan de judicializar una causa de un pueblo originario porque no es el pueblo mapuche el que genera la violencia de ofensiva con respecto al Estado, es el Estado el que recurrentemente en la historia de Chile ha utilizado políticas de exterminio en contra del pueblo mapuche. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y eso yo creo que el Estado chileno tiene que asumirlo porque o sea, a partir de ahí se inicia cualquier proceso. Y fíjate que yo creo que, bueno, todos estos temas se vinculan con el origen de los estados nacionales, ¿no? De hecho, la cuestión judía data por ahí de 1890 con Theodor Herzl, que escribe Sí, exactamente ese texto, con los acuerdos, ¿no es cierto?, de Balfour de 1917, por tanto, con los ingleses, con el imperio inglés, y la posibilidad, ¿no es cierto?, de ver en Palestina, ¿no es cierto?, un proceso de, entre comillas, recuperación territorial y por tanto de instalación, ¿no es cierto?, de este pueblo judío, ¿no es cierto?, en ese territorio.
histórico a partir, ¿no es cierto?, de su construcción. Y que ahí, bueno, empieza un conflicto de larga data ya, que viene, como hemos dicho, 75 años, y, y que ha traído, ¿no es cierto?, tanto dolor, tanto sufrimiento a diversas personas. Y que en el caso de América Latina también genera, ¿no es cierto?, mucho roce. Desde ese punto de vista también se dan situaciones bien particulares, como lo que tú manifiestas comunicacionalmente, ¿no es cierto?, de esta idea, ¿no es cierto?, de esta guerra entre un Estado y un grupo pequeño, ¿no es cierto?, que es Hamás, y colocarlo como en una situación equilibrada, que no es así, en donde las víctimas son víctimas siempre civiles. Y por otro lado, está también este descaro de muchos sectores, ¿no es cierto?, de querer ocultar diversas informaciones en relación con el tema. Ocultar, por ejemplo, como han tenido que hacerlo los mismos medios ingleses, de que el señor Zelensky viene y adquiere la propiedad nada menos que de Goebbels en Alemania. Nada menos que esa Eso. propiedad. Nada menos que esa propiedad. Con el significado que eso tiene, ¿no? O sea, y que a raíz de eso todavía se diga, ¿no es cierto?, que el régimen ucraniano no tiene nada que ver con ideas, ¿no es cierto?, fascinerosas y de tipo nazi, que todavía no tiene nada que ver, pese a todo ese tipo de señales que se han ido dando. Y que también eso impacta en América Latina. Pensemos que el invitado principal del presidente de nuestro país vecino era el señor Zelensky. Sí, no, si Zelensky varias veces ha tratado, ha hecho intentos por meterse en nuestra región, Claro, varias veces. claro. El año pasado, si yo no me equivoco, lo hizo en varias ocasiones. Sí, Ahora estuvo en Argentina. En sí, algún momento hizo una conferencia, ni más ni menos que virtual, pero sí, con gente de la Pontificia Universidad Católica de Chile. sí, así es, Bueno, así es. así es. Oye, Juan Andrés, y en Chile, bueno, pasando a Chile, recordando que estamos en Crónica Digital, analizando la semana política, eh, ¿qué te parece esta presentación que hace el general Yáñez, ¿no es cierto? Tratando de sacarse de encima, en el fondo, bueno, a sus perseguidores, por decirlo de algún modo, ¿no? A través de la fiscalía. Pidiendo, ¿no es cierto?, que cambio de juez porque aparentemente esto lo están mirando muy mal. No, le están exigiendo mucho. Sí. ¿Cómo ves tú eso? Digo porque hoy día se tensiona, estamos pensando en un contexto, ¿no es cierto?, donde existe un problema de seguridad que es serio, pero en donde los generales de la República, como cualquier ciudadano, tendrán que responder ante la justicia, yo supongo, ¿no? Frente a Yo hago situaciones graves, por sí, cierto. Omar, yo hago una separación muy tajante porque yo creo que eh, hoy día el enfrentar estos flagelos es una necesidad de derechos humanos. Yo parto de ahí. Claro. Y creo que la derecha y otros sectores no tienen mucho que mostrar, casi nada, desde los 90 en adelante. Porque todos estos flagelos se fueron cultivando, se fueron desplegando y desarrollándose en esas décadas. No son recientes. Ujú. Esto es de tiempo. Aquí están quedando en el silencio cuestiones tan graves como la famosa, entre comillas, visa democrática que Piñera le dio a miles y miles y miles de personas que se vinieron de Venezuela, y no pocas de esas personas ha quedado en evidencia que son parte del crimen organizado. No venían a Chile a buscar un destino mejor, son parte del crimen organizado. Hay casos súper concretos. En este momento, este gobierno, ningún otro lo había hecho. Está haciendo acuerdos bilaterales con Bolivia, está avanzando con Venezuela en esta dirección, con las policías involucradas. Yo creo que eso es muy importante. Ahora, eh, estamos hablando de investigaciones procesales respecto de las violaciones a derechos humanos en el estallido. De eso estamos hablando. Y creo que ahí es súper importante que se tenga claro que sí hubieron violaciones de derechos humanos graves, gravísimas. Hubo pérdidas de vista, de ojos, hubo muertes, hubo torturas.
hubo represiones brutales. Y ojo que el que está saliendo librado de todo esto, ni más ni menos que el presidente Piñera, que es el que además dijo que estaba en guerra. Si lo dijo, él. O sea, para que un jefe de Estado diga estoy en guerra, la consecuencia de aquello es la que fue. Yo creo que eso se tiene que investigar y creo que es necesario que llegue hasta un final y procesalmente lo que está cursando. Y me parece que es necesario, que tiene que haber una situación de esa naturaleza, porque estamos hablando de una situación excepcionalmente dura y brutal que ocurrió en Chile. Porque aquí hay gente que por razones de politiquería barata y estrecha y pequeña, hablan del octubrismo. Yo no estoy hablando de la derecha, estoy hablando de otros sectores. Hablan del octubrismo, hasta yo me atrevería a decir con resentimiento, así como hablan de la constitución partisana. Entonces se echan al bolsillo lo que fueron los movimientos partisanos en Europa, que la verdad que no sé si saben de qué se trató realmente. Lo digo con mucho respeto, pero la verdad es que una falta de consideración histórica terrible, terrible, terrible. O sea, yo creo que las personas que más o menos saben lo que fueron los movimientos partisanos en Europa se dan cuenta que eso fue una lucha contra el nazismo y contra el fascismo dura. Eso fue, eso fue. Y era pueblo, era puro pueblo. Por eso se llamaban así. Entonces, aquí hay una cosa elitista bien complicada que yo creo que hay que un poquito zafársela porque es peligrosa. Es peligrosísima. Pero bueno, dicho esto, eh, lo que ocurrió en el estallido es que durante mucho tiempo, muchos días, muchas semanas incluso, aquí había millones y millones de personas en las calles, millones. Esos millones y millones de personas en las calles se expresaban pacíficamente. Ujú. ¿Cómo eran disueltas? Con represión. Porque lo que esas personas tenían como tenacidad era mantenerse en las calles. Y eso es lo que molestó al gobierno y lo que empezó a molestar a la élite y lo que empezó a molestar a muchos. En ese contexto, el paro nacional productivo convocado por la Central Unitaria de Trabajadores y por la Mesa de Unidad Social tuvo un impacto tremendo, que hay algunos de ese gobierno de Piñera que reconocen que tuvo un impacto y que se vieron así como alteradas y alterados. Yo digo esto, Omar, porque esa es la circunstancia sociopolítica que en ese momento se vivía y quien utilizó la represión dura y brutal para dispersar ese tipo de manifestaciones fue la policía. En algún momento estaban los militares en las calles, hay que recordarse. Los militares, Piñera ordenó que salieran a la calle y en Valparaíso salieron los marinos. Entonces, yo creo que la militarización de la represión a niveles y a escalas muy tremendas y terribles se produjo. Aquí llegaron a Chile organismos vinculados a los derechos humanos de Naciones Unidas, de la Corte Interamericana de Justicia, de Amnistía Internacional, llegaron todos, porque estaban altamente preocupados de lo que estaba pasando en Chile. Y alertaron de esas situaciones, alertaron de esas situaciones. Por lo tanto, no es solo un punto de referencia que tenga que ver con un caso concreto excepcional, sino que la tendencia a la represión generalizada alertó a la comunidad de organizaciones defensoras de derechos humanos en el mundo. Entonces creo que la dimensión del contexto es el que es y que creo que es necesario investigarlo hasta el final. Eso es, para que además haya un precedente, ¿no? Un precedente importante desde el punto de vista de lo que eso significa. Oye, Juan Andrés, y en ese mismo sentido, fíjate que hay un texto de Patrick Modiano que se llama Trilogía de la Ocupación, se lo recomiendo para leer, ¿ah? Porque habla de ese periodo terrible del siglo XX en la Francia ocupada Ya. y por cierto de toda esa componenda de una élite, ¿no es cierto?, con el nazismo. Y yo creo que en algún momento dado alguien va a escribir, ¿no es cierto?, la trilogía
del colonialismo acá en Chile, ¿no? Y de cómo la élite chilena ha sido cómplice de, de esta visión terrible y brutal del imperialismo, con nombre y apellido, con sus textos, como lo hizo Modiano, por cierto. Así es. Sí, Yo así. creo que eso es ese es un elemento importante a tener en consideración. Se los dejo ese librito ahí para que el que pueda lo busca. Incluso está con acceso a internet. Se los dejo como recomendación de lectura de verano. Muy Patrick bien, Modiano, Premio Nobel. muy bien. Entonces, eso. Bueno, Juan, Bueno, vamos tenemos a dar. poemas, tenemos Puta, eso es poesía. lo que estaba buscando. Estaba buscando poema porque andaba medio. Que sabe que anda con estos días medios en la... Vamos con este que... Sí, vamos con este. Que ya lo conocían, pero tiene su tiempo, no se van a acordar. Envuelto en el teclado, adquieres el semblante de Bernardo Gui, cuyas huellas de superioridad infinita pueden rastrearse en la novela El nombre de la rosa. Tu bigote y barba se impregnan de aroma a café, y la columna del domingo, salvo un detalle, podría considerarse terminada. Falta ubicar esa minucia, ese respingo, esa gota de arsénico que mata lento y que aprendiste a manejar con los años. El pie forzado, dice la regla, hay que ocultarlo encandilando, conduciendo al lector al estado de ensueño, como si la lectura lo sanara del peor de sus males. Pero Bernardo, agitarlo así, con la desprolijidad novata de Mussolini Chávez, una pena, ¿sabes? Yo que usted leo más, un poquito más a Jaime Bailey. Está buena, está buena. Lo leo, no lo escucho ni lo veo en los programas de televisión de su análisis político, de un bodrio. Estoy Sí, hablando del sí, escritor. se Estoy lee. hablando del escritor. Súper, sí. Muy bien, Omar. Muy bien. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao. chao.